Vamos a dar comienzo entonces y lo primero que voy a hacer es, me voy a presentar, obviamente. Los que no me conocen, mi nombre es Furundarena. Yo soy el encargado de la comisión número 4. Ahí me están viendo. Bien. Dame la pantalla grande. Bueno. Ahí. Bueno. Muy buenas tardes a todos. Disculpen este pequeño problema inicial. Veo que hay como 32 participantes, varios ya están chateando y obviamente que en esta primera clase vamos a hacer una presentación, vamos a tratar de irnos conociendo y por supuesto estoy seguro que los que vieron el programa, algunos seguramente han cursado economía y finanzas en algún otro momento con la cátedra del licenciado Baltar, o tal vez han cursado conmigo, pero para los que se acercan por primera vez al programa de Economía y Finanzas, es probable que piensen que se equivocaron de carrera, que están en ciencias económicas. Y me permito decirles que no es así, que esta es una materia, una asignatura que tiene una importancia muy significativa dentro de la currícula. Fíjense que dentro de los objetivos del programa, ustedes van a ver que en los fundamentos y en esos objetivos está darles herramientas para que ustedes comprendan el presente económico. Creo que no tenemos ninguna duda de la realidad económica por la que estamos viviendo hoy. Pero esto no quiere decir que ustedes van a saber exclusivamente economía o se van a meter en el intrincado laberinto de la terminología de los economistas. Porque en realidad, miren, cuando yo salgo de mi domicilio siempre digo, a ver, que tengo los documentos, el celular, pero hay algo que siempre llevo en el bolsillo y es la Constitución Nacional. Porque precisamente de esto vamos a hablar. Vamos a hablar de la Constitución Nacional y vamos a hablar de la Constitución de la provincia de Buenos Aires. Porque ustedes no se imaginan la cantidad de disposiciones que tiene la Constitución de índole prácticamente económica. O sea, hay un modelo político y social, pero hay un modelo económico. Y ese es el modelo económico que vamos a analizar. Por eso, en la primera clase inicial o presentación, yo les digo que vamos a estudiar la Constitución Nacional, fíjense, por los libros de quien escribió este modelo económico financiero, o sea, las bases de Juan Bautista Alberdi y el sistema económico y financiero para la Confederación Argentina. Quiere decir que vamos a hacer un análisis del trasfondo de cada uno de estos artículos, de lo que realmente tiene un verdadero y profundo contenido. Y vamos a comenzar hablando de lo que es economía. En unos momentitos ya va a venir Leandro, que quiero que también se presente, y la doctora Micheli, que me han ayudado también a preparar los esquemas que les voy a mostrar, y además son docentes en la Universidad Atlántida Argentina. Y esta misma clase es la que vamos a dar posiblemente en el curso de la semana en la Universidad Atlántida.
Entonces, vamos directamente a compartir la pantalla para comenzar con la materia. La materia se llama Economía y Finanzas y es Introducción a la Economía. Sin duda que cuando decimos Introducción a la Economía y vemos el programa, ya podemos directamente ir a la primera. Y la primera, ustedes van a ver que dice Economía y Finanzas, e inmediatamente vamos a ir al primer gráfico. Para que lo puedan ver bien, ¿lo pueden ver bien el gráfico? Sí. Les pregunto. Sí, se ve perfecto. Sí, se ve bien. Se ve bien. Muy bien. Entonces, dice, el primero es la ciencia económica. Primer gráfico. Vamos a irla picando por acá. Ahí está. Entonces, vamos a ver. Dice, la ciencia económica, concepto y relaciones con otras ciencias. La economía se ocupa de cómo se administran recursos escasos para producir bienes y servicios y distribuirlos para su consumo. Economía viene del griego oikonomía. Y esto viene de las palabras oikos, casa, y nomos, norma o administración. Esta palabra administración es el leitmotiv del inicio de la materia. ¿Y por qué les digo esto? Porque es muy probable que cuando alguien se acerca al diario, en estos momentos álgidos, como puse yo en la presentación, donde hay una pandemia que azota al mundo y esa pandemia también nos está castigando seriamente a la Argentina, las noticias parece que son exclusivamente de la índole de la salud, pero hay noticias económicas. Entonces, yo los voy a invitar a que ustedes se vayan a partir de este momento acercando a los semanarios de algunos periódicos. Por ejemplo, fíjese, dólar, déficit, inflación, las otras caras de la crisis del coronavirus. O bien, bueno, este es Semanario de la Nación, Semanario Económico de La Capital. Este semanario económico nos habla de los bonistas y nos está haciendo referencia a un problema muy grande porque hay que solucionar el tema de la deuda externa. Otro semanario, el que recién mostré era el de Clarín. Este es el de La Nación. Fíjese, las medidas de rescate económicos de los países de la región. Es un objetivo fundamental de esta materia que ustedes se vayan acercando poco a poco a la comprensión de esto. Y cuando yo le digo la palabra administración de recursos escasos, estamos hablando de algo muy importante, porque esta palabra administración los invito a que la busquemos en la Constitución Nacional, porque cuando yo les digo a ustedes que el eje es la Constitución, les puse ahí las normas de la Constitución Nacional, artículo 99, inciso primero. Dice el artículo 99, inciso primero de la Constitución Nacional, cuando se refiere a las funciones del Poder Ejecutivo, y es bien puntual en ese inciso, y dice que el presidente de la Nación tiene las siguientes atribuciones. Es el jefe supremo de la Nación, jefe del gobierno y responsable político de la administración general del país. Administración. Entonces, vamos a hablar mucho, porque vamos a hablar si realmente lo que quedó atrás es la década saqueada, y vamos a hacer un análisis de la política económica del gobierno que pasó, de Cristina de Kirchner. Pero lo anterior,
que fue, porque el que ha reemplazado o ha continuado Fernández es el de Macri. Al año ya del gobierno de Macri, el gobierno hacía agua. Y vamos a ver cómo fue el problema de la transición en la provincia de Buenos Aires. Vidal y Kicillof. Es decir, es una materia comprometida, es una materia para que pongamos las cosas arriba de la mesa. Cuando hablamos de administración, hablamos de cuestiones serias. Miren, el día de ayer, y yo hoy le decía a Alan, se lo comentaba por WhatsApp, que hay números importantísimos que hay que tener en cuenta. Fíjese usted, se habla y se dice que en este momento hay una suba de la inflación de marzo del 3,3%, y en el mes de marzo el Banco Central de la República Argentina emitió en un solo mes 600.000 millones de pesos. Imagínense ustedes el significado que tiene esto para la economía. Hay una clase que evidentemente está complicada, y es la clase media. ¿Cómo va a solucionar el gobierno el 25% de la masa de 18 millones de trabajadores de total de empleados formales y no formales? Tenemos entre 4 y 5 millones de hombres y mujeres que viven de lo que ganan en el día a día. Hay 8 millones de personas que se han inscrito en el bono de los 10.000 pesos. Ya se cobró en marzo y en abril, y se va a seguir cobrando en mayo. Es decir, hay datos y temas que son muy significativos. Entonces, la idea que tratamos es llegar con este mensaje, con el mensaje de que lo que está dentro de la Constitución Nacional es lo que realmente tiene significación, porque hay muchas disposiciones, y las vamos a ver, que nos van a demostrar que el Estado todavía tiene asignaturas pendientes. Fíjese, otro punto que continúa, porque he tratado de ser lo más prolijo posible, y esto es un resumen de lo que ustedes ya tienen en el campus. Cuando hablamos de la relación con otras ciencias, decimos con el derecho, porque en realidad el Estado reglamenta la actividad económica. Fíjese que el artículo 14 de la Constitución Nacional, uno de los artículos paradigmáticos y les diría más significativos, dice que todos los habitantes de la nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio. Y esas leyes que reglamentan su ejercicio dicen: trabajar y ejercer toda industria lícita, navegar y comerciar, publicar sus ideas por la prensa sin censura previa, usar y disponer de la propiedad, enseñar y aprender, derechos constitucionales. Por supuesto que todo esto lo van a ver con Leandro. ¿Andamos por ahí, Leandro? Aquí estoy, Doc, te estoy mirando. Muy bien, porque es Leandro quien les va a ir hablando de la parte histórica. Yo no voy a hablar hoy de las escuelas. Pero también está la doctora Micheli, que quiero presentar también, porque ha colaborado mucho en esto, y sobre todo estas clases también las damos para... Venga, doctora, así la ven también a usted. La doctora Micheli, que es docente de la Universidad Atlántida, fue también muchos años docente en la universidad pública, y ha colaborado conmigo en esto de avanzar poco a poco en el estudio de la economía. Leandro les va a hablar del mercantilismo, de la fisiocracia, de Adam Smith y del liberalismo. Les va a hablar de la escuela keynesiana, que surge luego de la Gran Depresión y que va a cambiar el esquema de Adam Smith. También de Karl Marx. O sea, como esto es importante porque
hay muchos chicos, y discúlpenme, se escaparon de Furundarena porque sabían que les íbamos a preguntar la Constitución, que les íbamos a hablar de la ideología económica y de la ideología política de la Constitución Nacional. Entonces, de esta forma, muchas gracias, doctora, de esta forma tenemos que conocer que es, disculpen si había caído un libro, que es importantísimo conocer la ideología de quienes han escrito, porque dentro del abanico de ideologías de la Argentina vamos a tratar de ver todas. No va a ser esto única y exclusivamente algo económico, sino va a ser también ideológico, pero para la comprensión. Seguimos y tenemos que esta Constitución Nacional es tan rica en su contenido que incluso la reforma del 94 ha incorporado el artículo 42, que se refiere a los derechos del consumidor. A ver, bueno, la idea es que como no vamos a terminar en esta primera parte, vamos a volver, vamos a hacer un pequeño paréntesis y nos vamos a conectar un poco más para que la clase sea de las 18:30 hasta las 21, hasta las 9. Los que pueden, se quedan. Los que por algún motivo no pueden continuar, lo van a tener grabado. ¿Y por qué digo que es importante esto? Porque el artículo 42, de acuerdo a la reforma del 94, en los derechos de tercera generación, incorporó el derecho al consumidor, que hoy es una materia en la nueva currícula, y donde ahí les dice que, y lo vamos a ver en microeconomía, el concepto de consumidor y el concepto de productor o de oferente integran, de acuerdo a la ley 24.240, un vínculo jurídico. Ese artículo 42 que le va a hablar de la libertad de elección, del derecho a la salud. Mire usted hoy, el usuario de bienes y servicios goza de la protección del derecho a la salud, a sus intereses económicos y a su seguridad. Entonces, ya, muchísimas gracias, ya empiezan a ver que estudiar economía no es embarullarse con una cantidad de textos que no van a ser nada más que económicos. Hay muchas cosas para ver. Fíjese que además de lo que yo recién les comenté, vamos a ver otros autores, porque hablar de economía y decir normas de la administración también nos lleva a un autor que se llama Balsecchi y que con buen criterio dice que la economía también tiene como fin mediato la satisfacción de las necesidades. Otro autor, John Kenneth Galbraith, que fue asesor del presidente John Fitzgerald Kennedy, nos dice que la economía es una ciencia para el estudio de la humanidad en la conducta de su vida cotidiana, pero fundamentalmente para hacer prevalecer el interés de la colectividad. Quiere decir que el objetivo de la economía es el bienestar general, lo que el Estado recauda a través de los impuestos para volcarlo en la satisfacción de las necesidades públicas. Esa relación con otras ciencias la vemos con la política. Fíjese, las medidas del gobierno actualmente, el bono, la posibilidad de aumentar subsidios, de correr vencimientos, de que el Banco Central se inmiscuya con los bancos privados para que no vengan con los intereses y mantengan las tasas a una posibilidad razonable para pedir crédito, con la historia. Y vuelvo a repetir, yo he escrito el último de los libros, el libro de la Argentina postergada, a ustedes les muestra la historia de la Argentina desde 1943, acá era hasta el 2007, pero vamos a llegar hasta el presente. La estadística, los porcentuales del Producto Bruto Interno nos van a decir si la economía crece, si la economía está estancada,
qué sucede con la industria, qué pasa con la inflación, qué sucede con el desempleo. Entonces, tenemos un abanico, como les decía, muy importante, donde vamos a ir entrando de a poco en todos estos temas. Vamos a continuar con los otros puntos del programa y así ahí tenemos los modelos económicos de la Argentina, métodos, leyes y modelos económicos. Fíjese, ¿qué es un método? Ustedes ya lo saben, es un sistema para investigar, ordenar y exponer. Cuando nosotros en Derecho hablamos de las leyes, nos hablamos en el ámbito de la ley de la Constitución Nacional, artículo 77, artículo 80, el derecho de veto, pero una ley económica es una cosa distinta. Es una relación entre fenómenos económicos. Por ejemplo, la ley de la demanda, que le va a decir que a medida que bajan los precios, aumenta la demanda. A medida que aumentan los precios, baja la demanda. ¿Qué es un modelo económico? Es la explicación de la realidad económica y las propuestas, los recursos y la tecnología de que disponemos. ¿Tenemos tecnología? No, no la tenemos. ¿Tenemos insumos? Los tenemos que traer de afuera. Entonces, es importante, dentro del modelo económico, analizar que en la Argentina hubo 3 modelos. Esos 3 modelos fueron el modelo agroexportador, 1880-1930, el modelo ISI, que fue el modelo que se llamó de industrialización por sustitución de importaciones, y luego el modelo de la revolución que vino con la última, por supuesto, la última, el último golpe de Estado, con Videla, 1976 al presente. ¿Cuáles son las particularidades de esto? Fíjese, el modelo agroexportador es el modelo que permitió que la Argentina se insertara en el mundo. Exportación de productos agrícolas, importación de manufactura, capitales, mano de obra. Era el gobernar es poblar, que decía Alberdi, porque había que poblar el país para poder trabajar. Pero había una dependencia muy grande de Gran Bretaña. Gran Bretaña nos compraba trigo, carne, pero nos mandaba toda la manufactura, nosotros exportábamos el cuero y venía la silla de montar. Venían los capitales y sobre todo, lo vamos a ver, los ferrocarriles, los servicios públicos, todo se hizo en función de una gran dependencia a Gran Bretaña. Afortunadamente, entre la Primera y Segunda Guerra Mundial, cuando no pudimos comerciar con nadie, empezamos a generar un modelo de industrialización por sustitución de importaciones. Así empezamos con un proceso industrial. Ese proceso se afirmó con el peronismo, de lo cual yo destaco la distribución del ingreso. Frundarena no es peronista, Sin embargo, nadie puede negar la importancia que tuvo la justicia social y lo que significó eso en el trabajo. Porque fíjense ustedes que cuando se produce el golpe del 55, que derroca a Perón, hay una reforma en el 57, que es el artículo 14 bis, y que trae una cantidad de derechos al trabajador y de protección, sobre todo el salario mínimo vital y móvil. Luego vino el desarrollismo, una época de el presidente Frondizi, y se trajo la inversión extranjera. Se cerraron convenios y logramos el autoabastecimiento petrolero. Y finalmente, en 1976, no solamente son los 2018 días más perversos del país, sino que además tenemos otra realidad. Ese modelo rentístico financiero, que además de todos los desaparecidos, nos dejó un personaje al cual yo no me voy a cansar de denostar, y que ojalá que se revuelva en su tumba. Me refiero a José Alfredo Martínez Dios, gran responsable de la destrucción de la Argentina. Entonces, hay mucho para ver, porque se aumentó el endeudamiento, pobreza. Del 76 hasta el 83 hubo golpe militar, pero cuando volvió la democracia, la realidad es que a 36 años de la democracia todavía tenemos cuestiones muy graves. Pobreza,
corrupción. Fíjense ustedes que en 1945 Japón firmaba la rendición incondicional a bordo del USS Missouri ante el general Douglas MacArthur. En 1945 los tanques rusos entraban en Berlín. Alemania estaba totalmente arrodillada, estaba destruida. Le bastaron 15 años a Japón para tener una industria automotriz. Le bastaron 15 años a Alemania para ya tener una tecnología de avanzada, no solamente en materia automotriz, sino también en lo que hace a la farmacéutica, a todo lo que tiene que ver con el ramo de la fotografía y de la tecnología en general. 15 años. Nosotros hace 36 años que estamos buscando la salida institucional del país. ¿Cuál es el modelo económico? No podemos combatir la inflación, no podemos solucionar la corrupción, no podemos frenar los grandes bolsones de pobreza. No sabemos cómo va a quedar la Argentina después de esta pandemia. Vamos a continuar con otro esquema gráfico. Y ese es el que se refiere precisamente de acuerdo a lo que tenemos. Ya lo pasamos y vamos al problema económico. O sea, el título de esto sería el problema económico y el principio de escasez, los sistemas económicos. ¿Se ve bien ahí? Ahí se ve mejor. ¿Me escuchan bien también? Sí. Bueno, excelente. El problema económico consiste en plantearse tres interrogantes. ¿Qué bienes voy a producir y en qué cantidad? O sea, ¿voy a producir carne o soja? ¿Cómo voy a producir esos bienes? Necesito maquinaria, necesito tecnología. ¿Y para quién lo voy a producir? O sea, viene la distribución. Esto me plantea una realidad. Cuando yo les dije que la economía era la ciencia de la administración de recursos escasos, es porque las necesidades que tenemos son ilimitadas. Claro, a quien vive apartado del centro le gustaría tener un departamento en el edificio de Pérez Celi, ahí en Playa Grande, pero no dan los números. A más de uno le gustaría tener un velerito en el Club Náutico. O sea, las necesidades son ilimitadas, pero los recursos son limitados y cada vez son más limitados. Y el recurso fundamental que tenemos, que es el dinero con el que nos manejamos día a día, avanza lo que puede porque detrás viene un devorador y ese devorador es ni más ni menos que la inflación. Es el que nos destruye, el que nos va sacando día a día, el que se va comiendo nuestro ingreso, nuestro sueldo. Hay dos sistemas económicos. Tenemos un conjunto de actividades económicas, que son dos, y es el sistema económico capitalista de mercado, que es el de la libertad de economía, y que es el de la Constitución Nacional, y está en el preámbulo, en los artículos 14 y 17. Yo, Alan, te pido que me avises si en algún momento se corta la grabación, porque entonces hacemos un alto y volvemos a retomar. Perfecto. ¿Cómo andamos de tiempo? Por ahora bien. Excelente. No ha liberado minutos, igual todavía. Bien, muy bien. Fíjense que el preámbulo nos está dando una pauta fundamental en materia económica. Cuando termina el preámbulo de la Constitución, que empieza, no, los representantes del pueblo nacional argentina, etcétera, 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 y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino. Libertad. Y nos va a decir, Leandro, cuando esté dando la clase el miércoles que viene, 18:30, van a tener con él la historia de la economía, nos va a hablar en su momento de Juan Bautista Alberdi. Porque Alberdi decía en el sistema económico y rentístico para la Confederación,
La libertad que preconiza el preámbulo no es solamente la libertad política o la libertad social, es la libertad económica. Por eso fíjense en ustedes qué grata es la redacción de ese artículo 14 cuando dice que todos los habitantes de la nación argentina gozan de los siguientes derechos conforme a la ley de reglamento de trabajar y ejercer toda industria lícita, o sea, la cultura del trabajo. Pero también ese artículo 14 nos dice de usar y disponer de la propiedad. ¿Y qué artículo habla de la propiedad? El artículo 17, porque la propiedad es inviolable. Pero no solo dice eso, sino que termina con un principio del derecho tributario que es trascendente. Queda prohibida la confiscación de bienes del Código Penal, que luego la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación lo ha considerado que la confiscación no es solamente fuera del Código Penal, es fuera de toda legislación. Cuidado con la presión tributaria, cuidado con venir a querer sacarnos, a desangrarnos. Tenemos que exportar, tenemos que incrementar. Si estamos en un modelo de materia prima, pues mejoremos ese modelo de materia prima y tratemos de darle de comer al mundo, porque hay que ver en qué condiciones van a quedar varios países europeos, o varios, incluso a la misma Estados Unidos. Y luego tenemos por eso, atención con los artículos. Estamos hablando del artículo 99, inciso primero, cuando les hablé de la administración. Incorporamos el 14, incorporamos el 17, y por supuesto que lo hacemos porque lo que queremos saber es la Constitución Nacional en su modelo económico-financiero. Y el otro sistema sería el centralizado de planificación estatal, que es cuando el estatizante o cuando todo se controla desde el Estado. Obviamente que eso sucedió en su momento en Cuba, se ha ido bajando un poco, existe actualmente en Venezuela, pero el Estado no puede hacer algo que en economía está terminantemente prohibido. No puede querer modificar las reglas del mercado. El concepto de mercado es trascendente, porque la ley de la oferta y la demanda se manejan de una forma independiente. No es lo que quiere el Estado, es lo que decide el consumidor. Por eso ese artículo 42, cuando le habla de la libertad de elección, está levantando un estandarte, un baluarte fundamental del consumidor. Yo voy a adquirir lo que puedo y lo que quiero, pero sobre todo lo que puedo. Nadie me va a decir a mí ni me va a imponer qué es lo que voy a comprar y al precio que lo voy a pagar. Bien, vamos a continuar ahora con otro de los esquemas. Y así vamos avanzando poco a poco en el análisis. Y ahí tenemos bien, ahí está. Vamos ahora a ver el estudio de los problemas económicos, la microeconomía y la macroeconomía, el circuito económico. Fíjense, la microeconomía estudia el comportamiento de las unidades económicas. La familia es unidad de consumo y la empresa es unidad de producción. Entonces, ahí vamos a ver en la unidad 2 la teoría de la demanda, la teoría de la oferta, porque es completamente distinto. El que demanda, el consumidor, se pone de este lado del mostrador, saca sus pesitos y los trata de hacer rendir lo más que puede. En cambio, el productor que está sentado del otro lado va a poner el producto al mejor precio y en virtud de eso a la mayor cantidad posible. Entonces, donde se encuentra la demanda y la oferta, ahí vamos a ver el mercado. Y el mercado tiene sus reglas, y esas reglas las vamos a analizar. En cambio, la macroeconomía estudia el comportamiento global del sistema económico. Ahí tenemos los grandes temas. ¿Por qué crecen los precios? Y vamos a estudiar la inflación. ¿Por qué hay tanto nivel de desempleo?
y ahí vamos a estudiar la ocupación y el empleo. ¿Por qué no crece el sistema económico? ¿Dónde se está quedando la industria? ¿Por qué no se piensa en ayudar, como se está diciendo, a las pymes como corresponde? Y eso nos va a llevar al circuito económico. Y miren ustedes qué interesante. Vamos a graficar de la siguiente manera. En el circuito económico tenemos una unidad, y esta unidad es la unidad de consumo, que es la familia. Y por el otro lado tenemos la unidad de producción, y esa unidad de producción es la empresa. Bien. Entre la unidad de consumo familia y la unidad de producción empresa, se produce una suerte de intercambio. Así, la unidad de consumo familia le compra a la unidad de producción empresa, que es la empresa, le compra bienes y servicios. Y por estos bienes y servicios, la unidad de producción recibe de la familia el pago correspondiente. Por otro lado, la unidad de consumo familia le entrega a la unidad de producción empresa los factores productivos, por ejemplo el trabajo. Y por estos factores productivos, la unidad de producción empresa le va a pagar a la unidad de consumo con un salario. Entonces, esto es el circuito económico. Este circuito económico que ustedes tienen en el campus y lo tienen perfectamente explicado, es una suerte de permanente actividad económica. Y si esto se multiplica mucho, aumenta la actividad. Fíjese, consumo, esta es la palabra fundamental. Debe existir consumo. Aún en etapas de recesión, los países no deben frenar el consumo. ¿Cómo andamos de tiempo, Alan? Vamos bien. Excelente. Está grabando, está todo Vamos perfecto. a ver ahora entonces, hemos visto la familia, entrega bienes y servicios, la empresa entrega bienes y servicios, la familia paga en gastos de consumo, la familia entrega factura de producción y la empresa paga el salario. Muy bien. Vamos ahora a un tema muy interesante que no fue fácil poder diagramar, pero que se los voy a explicar lo mejor que puedo, como lo hice recién. Vamos a hablar de la curva de posibilidades de producción y del costo de oportunidad. Fíjese que algunos economistas dicen frontera de posibilidades de producción. Supongamos un sistema económico muy elemental, que tenemos por un lado trigo y por el otro lado lana. Lo que vamos a tratar de ver es lo siguiente. Tenemos esto le gusta, le encanta a los economistas, los gráficos es una cosa, nosotros le escapamos, no queremos saber nada, pero es la forma de explicarla. Fíjese, acá tenemos las coordenadas cartesianas ortogonales. Arriba vamos a poner trigo y acá vamos a poner lana, por ejemplo. Entonces, vamos a ir viendo opciones. Una opción A, como dice el gráfico, sería que yo dedico todo mi modelo económico y mi producción a hacer 10 de trigo y hago 0 de lana. No produzco nada de lana. En una segunda opción, que sería la opción B, esta sería la opción A, ahora viene la opción B. ¿Se ve lo que estoy escribiendo? ¿Se ve, chicos? Sí, se entiende porque es parecido. Muy bien. Entonces, en una segunda opción, la B, ahí tengo 9. Quiere decir que resigné una de trigo para producir una de lana. En una opción C, voy a tener un 5 y un 5, o sea,
resigné 5 de... no, en la opción C, perdón, hay un 7. 7 y 3. O sea, resigno 3 de trigo para poder producir 3 de lana. Con lo cual produjo 7 de trigo. Vamos a la cuarta opción, la D. Ahí sí, 5 y 5. Tal vez el sistema me pide 5 de lana y entonces yo le tengo que dar 5 de trigo. Estoy en un 50-50, o sea, mitad y mitad. Pero como ustedes ven, llega un momento en el cual prácticamente estoy con un 9 en la opción D, en la opción E, un 9 de lana y un 1 de trigo. O sea, ya dejé totalmente de producir trigo para producir absolutamente todo de lana, y la opción 10, que es la F, ya no produzco nada de trigo y produzco todo de lana. ¿Esto qué quiere decir? Lo que ustedes tienen ahí como asignación de recursos. Es decir, yo voy avanzando sobre lo que el sistema me va pidiendo. Suponga usted que sale determinado celular y tiene una recepción muy buena dentro de la gente que compra celulares. Perfecto. Esa persona que compró el celular, a esa persona le siguen 10 y después le siguen 50, después 100. Quien fabrica esos celulares va a destinar más recursos a fabricar los celulares y va a dejar posiblemente de fabricar computadoras, porque ya el celular le está dando el correo, el WhatsApp, la posibilidad de que usted siga las clases a través del celular. O sea, todo eso va modificando, mostrando algo que se llama el costo de oportunidad, lo que renuncio de un bien para elegir otro. Pero en realidad lo que a mí me preocupa es que esta línea me dice que yo puedo crecer de 0 a 10 para producir trigo o de 0 a 10 para producir lana. Pero no puedo llegar a 11. ¿Por qué no puedo llegar a 11 de trigo o a 12? ¿Por qué no puedo llegar a 12 o a 13 de lana? Entonces, lo que tengo que tratar es de correr esa curva de posibilidades de producción. Entonces, de 0 a 10 o de 0 a 10 de trigo y de lana, lo que va pasando es que se produce un permanente crecimiento de la actividad productiva. O sea, aumentan los niveles de la actividad económica, pero en esto hay crecimiento, nada más que crecimiento. Yo necesito correr la curva de posibilidades de producción para pasar al desarrollo. Entonces, ya no me voy a quedar solamente con el crecimiento, sino que en el desarrollo voy a tener un proceso de transformación social, voy a tener tecnología, voy a tener mejor distribución del ingreso. Todo esto está en el campus, en la unidad 1, y ustedes van a ver la importancia que eso tiene. Tan importante que nosotros tenemos que resignar a aceptar que no somos un país desarrollado. Mire, dentro de los distintos textos, hay uno que por el que tengo un cariño muy especial, que está escrito por dos grandes economistas, Acemoglu y Robinson. Fíjese cómo se titula: ¿Por qué fracasan los países? Y por supuesto que analiza muchos países del mundo, pero cuando llega a Argentina, tiene un comentario muy curioso, porque dice: para los economistas, la Argentina es un país desconcertante. Para ilustrar lo difícil que era comprender a la Argentina, el economista Simón Kuznets, ganador del premio Nobel, dijo su famosa frase que existen 4 tipos de países y 4 tipos de economía. La de los países desarrollados, la economía de los países subdesarrollados, Japón y Argentina. Y fíjese, ¿por qué decía eso Kuznets? Porque en la época de la Primera Guerra Mundial, Argentina era uno de los países más ricos del mundo. O sea, ¿dónde se quedó nuestro país? ¿Por qué perdimos tantas oportunidades? ¿Por qué perdimos tantas posibilidades? ¿Por qué se nos ha caído la industria? Tuvimos en la época del desarrollismo una industria automotriz de punta.
tuvimos el autoabastecimiento petrolero, pero vinieron los grandes problemas, y los grandes problemas fueron los golpes de Estado. Las presidencias eran tuteladas, no, los militares entregaban el poder formal, pero se quedaban con el manejo de esa presidencia. No se imponían los ministros de Economía, como recién yo les dije, lo que pasó con el dictador Videla cuando nos trajo a José Alfredo Martínez de Oz. La Argentina de hoy arrastra muchos problemas que no son solo de hoy, se han ido sumando. Llegamos a una deuda externa sideral, cuando en realidad el gobierno de María Isabel Martínez de Perón dejó el país con una deuda externa de 9.000 millones de dólares, y Alfonsín lo recibe con 54.000 millones de dólares. Lo que hizo el proceso, de la forma en que entregó la industria, cómo la fue destruyendo, es una cuestión que no podemos desconocer. Digo lo que dije el viernes en la clase de historia, y lo voy a aplicar a la economía, que los pueblos que olvidan su historia económica están irremediablemente a cometer los mismos errores en la economía. Bueno, en realidad agoté la unidad porque quería tratar de darles un enfoque general. ¿Cómo andamos, Alan, de tiempo? Disculpe, justo estaba comiendo, doctor. Bien, sí, sigan funcionando. Por ahora no establece que se está por finalizar la reunión. Bueno, excelente. Ahí Entonces, dice Santiago López que hay tiempo ilimitado. ¿hay tiempo ilimitado? Sí. Bueno, si hay tiempo ilimitado vamos a seguir. Perfecto. Por lo menos para que tengamos la convicción de la importancia que significa analizar este momento. Y fíjense, de paso voy a aprovechar a tomar un café que me trajo la doctora. Fíjense por qué es importante analizar esto. Porque tenemos una constitución, y esta constitución nacional, en su artículo primero, dice que la nación argentina adopta para su gobierno una forma representativa, republicana y federal. Pero ese federalismo no es solamente un federalismo político, es un federalismo económico también. Porque eso va de la mano con tres aspectos fundamentales, que lo hablaba el otro día con Brandon, y creo que lo hablaba con vos también, Alan. Representativo va de la mano con el artículo 22. Yo les propongo que de ahora en adelante, cuando tengan que salir, que no hay que salir, hay que quedarse en la casa, pero cuando tengan que ir a la fila del cajero, tengan que ir a la fila de la carnicería, donde va, lleven la Constitución en el bolsillo, lleven la Constitución en la cartera, empiecen a leer, empiecen a disfrutar, empiecen a conocer sus derechos. Porque el artículo 22 de la Constitución Nacional, que nos dice que el pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes y autoridades creadas por esta Constitución, lo que le está diciendo es que yo elegía por determinado partido político, a determinado representante, a este presidente, a este gobernador, a este intendente, para que cumplan los postulados de la Constitución nacional y provincial. Y los derechos de las provincias están expresamente establecidos. Fíjese que vamos al artículo 121, y ese artículo les va a decir que las provincias conservan todo el poder no delegado, que se dan sus propias instituciones, dice el artículo 122. Y dice, muy importante, de una forma prácticamente maravillosa, el 124, corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales que existen en su territorio. Es decir, las provincias pueden celebrar tratados, pueden celebrar pactos, siempre y cuando no sean los que están asignados por el 75 a la Constitución Nacional. Pero además, hay dentro de esas asignaturas pendientes,
disposiciones como las del 75, que se refiere a la Cámara perdón, que se refiere al Congreso, diputados y senadores. Y hay una cláusula dentro del artículo 75 que es realmente maravillosa porque se la considera o se la llama la cláusula del progreso. Fíjese lo que dice esa cláusula. Corresponde al Congreso proveer lo conducente al desarrollo humano, al progreso económico con justicia social, a la productividad de la economía nacional, a la generación de empleo. Y ahí es donde me empecé a enojar, porque hay cuestiones que tienen que hacer y que tienen que sancionar los diputados y los senadores nacionales. La generación de empleo. Y hay otra que me enoja mucho, porque también le corresponde a ellos la defensa del valor de la moneda. Entonces, si tenemos inflación, señores diputados, señores senadores, por favor, han sido elegidos con un compromiso, y ese compromiso es un compromiso patriótico, es un compromiso argentino. Vayan al Congreso, vean la forma, así como yo llego hoy a ustedes a través de este maravilloso sistema de Zoom, que se encuentren ellos de la forma que sea, pero que no se pare el país, que el país encuentre la forma de que la economía no se caiga, porque la salud es importantísima, y pondero y elogio al presidente que en este momento esté angustiado por las vidas humanas. Pero no paremos la economía, porque hay gente que vive del día a día. No puede el Estado seguir subvencionando porque sí. Es muy importante, es fundamental que entendamos que la economía hoy tiene un lugar, y ese lugar no puede ser desplazado. Hay que abordar las dos problemáticas, pero por favor, que no sigamos leyendo cosas como la que yo encontré en el diario que recién les estaba diciendo, porque es lamentable cuando uno abre el diario y dice que, mire, Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se van 2 funcionarios porteños por denuncia en contrataciones. La ciudad había comprado 15.000 barbijos de alta eficiencia a la gran empresa Green Salud. ¿Y saben cuánto pagó cada barbijo? 3.000 pesos. Entonces, terminemos con esto, combatamos, acá vamos a denunciar la corrupción. Y yo los invito a ustedes a que cuando les diga, si tienen algo que preguntar, y tuvieron la posibilidad de leer el semanario económico del fin de semana, o por internet, no tienen que comprar ningún diario porque no hay que salir a comprar diarios, pero hay que meterse dentro de la problemática, que lo conversamos, que lo hablemos. No tengo bien en claro cuál es el sistema de evaluación que va a haber, porque posiblemente sea una de las preguntas que me quieran hacer, y no lo tengo muy en claro porque hoy, en esta misma hora, nos habían anticipado que se iban a informar sobre esto. Supongo que después el Centro de Estudiantes me va a interiorizar un poco sobre esta problemática. Pero lo que sí les digo es que si la economía no la trasladamos al día a día, no la ponemos en funcionamiento en la problemática que hoy tenemos, no la vamos a poder entender. No vamos a comprender el significado que tiene la Constitución Nacional y los derechos económicos que nos da la Constitución Nacional, y nos vamos a privar de la posibilidad de entrar en un universo nuevo, distinto. Esto no es una cuestión de economistas, ¿eh? Esto no es una cuestión exclusivamente de entendidos en las ciencias económicas. Esto nos involucra a todos, a nivel nacional, a nivel provincial y a nivel municipal. Bueno, chicos, no quiero ceder en esta primera inicial clase, así que quedo a la espera de las preguntas que ustedes quieran hacerme.
Si quieren pueden hacer las preguntas por el chat y las vamos leyendo y el doctor Bien. la va respondiendo. Muy bien. O pueden activar el micrófono e ir haciéndola de manera oral. Como ustedes quieran. Sofía Macay, ¿el parcial va a ser online? Pregunta. El parcial evidentemente va a tener que ser online. Yo no creo, y ustedes creo que tampoco, que esto se vaya a solucionar en el corto plazo ni en el mediano plazo. A mí me da la impresión que